pero sobre todo a Dios por permitir que estemos en contacto con toda esta información para nuestro progreso. Que así sea. Que así sea. Sí. Bueno, entonces el estudio de hoy es el primer capítulo que se llama En las zonas inferiores. No vamos a leer todo el capítulo por cuestiones de tiempo, entonces espero que ya hayan leído el capítulo y traigan su análisis del capítulo, lo que más les llamó la atención del capítulo. Por ejemplo, yo voy a comenzar para que tengamos una idea, ¿no? De lo que yo leí del capítulo, pero antes de comenzar con el capítulo, quisiera leer la Génesis, que vamos a utilizar normalmente este libro y el libro de los espíritus, ¿verdad? Que va a ser nuestros libros de apoyo, siempre van a ser los libros de la codificación. Entonces vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3. 5, 6 y 10. Por el momento vamos a leer el 5 y 6, que es la primera parte que André Luis empieza a decir en el comienzo del capítulo. Entonces Kardec dice, el hombre está compuesto por el cuerpo y el espíritu. Esto lo tenemos que tener claro los que ya estudian con nosotros y están con nosotros ya hace un año, lo que es periespíritu, porque esto nos viene a explicar lo que es el periespíritu y por qué André Luis tiene todas esas vivencias, siendo que ya no tiene un cuerpo físico, ¿no? Entonces, el hombre está compuesto por el cuerpo y el espíritu. El espíritu es el ser principal, racional, inteligente. El cuerpo es la envoltura material que reviste al espíritu en forma transitoria para el cumplimiento de su misión en la tierra y para la ejecución del trabajo necesario para su adelanto. El cuerpo se ha consumido, se destruye, pero el espíritu sobrevive a su destrucción. Sin el espíritu, el cuerpo solo es materia inerte, como un instrumento privado del brazo que lo acciona. Sin el cuerpo, el espíritu lo es todo, la vida y la inteligencia. Al dejar el cuerpo, regresa al mundo espiritual de donde había salido para encarnar. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y hacia dónde vamos, ¿no? Existen, por lo tanto, dos mundos, el mundo corporal, compuesto por los espíritus encarnados, y el mundo espiritual, constituido por espíritus desencarnados. Recordemos que en espiritismo decimos espíritus encarnados para nosotros los vivos, entre comillas, y espíritus desencarnados para los muertos, ¿no? Pero recordemos que, ¿por qué se dice encarnado y desencarnado? Para los que todavía no tienen un contacto con la doctrina espírita y están teniendo contacto por primera vez, es porque solamente el espíritu se deshace del cuerpo como una ropa, pero no, el espíritu no muere. Entonces seguimos, los seres del mundo corporal, debido justamente a su envoltura material, están ligados a la Tierra o a alguno de los planetas. El mundo espiritual se encuentra por todas partes, alrededor nuestro y en el espacio, y no se le ha trazado ningún límite, en virtud de la naturaleza fluídica de su envoltura. Los seres que le componen, en vez de arrastrarse penosamente sobre el suelo, atraviesan las distancias con la rapidez del pensamiento. La muerte del cuerpo constituye la ruptura de los lazos que le mantenían cautivo. Los espíritus son creados simples e ignorantes, pero con aptitudes para progresar y alcanzar la perfección en virtud de su libre albedrío. Mediante el progreso conquistan nuevos conocimientos, nuevas facultades, nuevas percepciones y por consiguiente nuevos goces que son ignorados por los espíritus inferiores. O sea, nosotros no podemos comprender por esa razón, por nuestra inferioridad moral, ¿no? Todavía no tenemos esa visión de que la vida continúa y de que vamos a tener mejores gozos, ¿no? Que estos que vivimos aquí parcialmente en la tierra. La felicidad guarda relación con el progreso realizado de manera que de dos espíritus, uno de ellos puede no ser tan feliz como el otro.
por el solo hecho que no consiguió el mismo adelanto intelectual y moral, sin que por eso precisen estar cada uno en lugar distinto. Entonces, ¿por qué leemos esto? Porque viene André Luis hablando en su primera parte. Entonces ya vimos que el cuerpo, el espíritu tiene cuerpo, perdón, el hombre en la tierra tiene cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, en las zonas inferiores, André Luis dice que tenía la impresión de que no sabía cuál era el tiempo, o sea, había perdido la noción del tiempo. Él no, él nos viene a decir que en el plano, en el momento de raticidad, no hay un tiempo en sí. Entonces, por eso el tiempo es razonable a lo que nosotros comprendemos como tal. Cuando me había convertido en un juguete de fuerzas irresistibles, imposible dilucidarlo. ¿Por qué? Porque él no tenía esa comprensión del tiempo. Dice que su cabello estaba erizado. El corazón le latía a los saltos. Sentía miedo, sentía hambre, sentía frío también. Entonces, él se sentía que él estaba en un lugar, pero que tenía plena conciencia de lo que estaba pasando. Él estaba plenamente consciente de que ya no estaba vivo. Él ya tenía esa conciencia, ¿no? Entonces, desde el principio, dice acá, lágrimas incesantes bañaban mi rostro. Apenas durante contados instantes me daba respiro la bendición del sueño. O sea, que cuando uno está desencarnado, también duerme. O sea, el espíritu también duerme. Qué interesante esto. O sea, no solamente cuando estamos con un cuerpo, dormimos. Entonces, ¿por qué dormimos? Ya vamos a saber el por qué. No obstante, la sensación de alivio cesaba bruscamente, porque seres monstruosos me arrancaban del reposo burlándose de mí. Era imperioso que escapara de ellos. O sea que los espíritus que estaban ahí en ese mismo lugar donde él estaba, lo despertaban para atormentarlo y no lo dejaban dormir, que eran muy pocas las veces que podía conciliar el sueño para seguirlo atormentando. Entonces él dice que sentía miedo, que él pensaba de su esposa, por su hogar, por sus hijos, y él había perdido completamente sus facultades, con lo que él conocía, ¿no? Él no sabía la incerteza que estaba en ese momento. Entonces después más adelante sigue hablando él. Esta cosa que yo lo encontré muy interesante. La parte más importante para mí fue esta. Comprendí que una zona diferente se erguía de la polvareda del mundo, aunque demasiado tarde. Pensamientos angustiosos torturaban mi cerebro. Si intentaba esbozar proyectos de solución, numerosos inconvenientes me limitaban a consideraciones atolondradas. Nunca antes el problema religioso se había mostrado tan nítido a mis ojos. Los principios exclusivamente filosóficos, políticos o científicos me parecieron entonces decididamente secundarios para la vida humana. André Luis, recordemos que era un gran científico. Él, él llegó hasta ser invitado por el Ministerio de Salud de Brasil en aquella época para hacer como lo que sería aquí en Estados Unidos el doctor Fauci, ¿no? El que maneja las cosas epidemiológicas y estas cosas. Entonces, pero él no aceptó porque él estaba, sabes, en sus estudios y sus indagaciones, etcétera. Era una persona muy prominente y obviamente también estaba en cosas políticas, etcétera. Por esa es una de las razones que él, como dijimos anteriormente en la clase anterior, adquirió el anonimato, ¿no? Entonces dice que estas cosas
que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Que son cosas importantes en la humanidad realmente. En el plano espiritual son exclusivamente secundarias para la vida. A mi entender, representaban un valioso patrimonio en los ámbitos terrestres, aunque urgía advertir que la humanidad no está constituida por generaciones pasajeras, sino por espíritus eternos que van camino a su glorioso destino. Constataba que algo subsiste por encima de las lucubraciones meramente intelectuales, y ese algo es la fe, una manifestación divina en el hombre. Sin embargo, tardíamente arribaba a semejantes conclusiones. De hecho, estaba familiarizado con los pasajes del Antiguo Testamento y en muchas ocasiones había consultado el Evangelio. Aún así debía reconocer forzosamente que mi búsqueda de las letras sagradas nunca antes había estado iluminada por el corazón. Las identificaba a través de la crítica de escritores pocos afectos a los sentimientos y la conciencia, o reacciones o reacios a las verdades esenciales. En otras ocasiones las interpretaba desde la posición del sacerdocio organizado, sin tomar distancia del círculo de las contradicciones donde me había instalado por propia decisión. O sea, André Luis dice que él sabía, él conocía el Evangelio. O sea, él era católico, ¿no? Él era católico, sabía pasajes de la Biblia, etcétera, pero lo hacía como mera cosa social. No había fe en él. ¿Por qué? Porque él rebatía con los sacerdotes, con las organizaciones, ¿no? De que aquello no le parecía verdad. Eso ha sido siempre la contradicción de la ciencia con la iglesia. Y es por eso que el espiritismo dice que el espiritismo no va a ser la religión del futuro, sino que las religiones, sino que va a ser el futuro, perdón, de las religiones. O sea, cuando conozcamos todas estas verdades, André Luis se viene a dar cuenta, dice él, muy tardamente, que las cosas científicas, políticas y filosóficas son secundarias, que lo que realmente interesa es la fe, ya que somos espíritus eternos, y por eso él nos viene a traer estos sus libros, ¿no? Para nosotros comprender y para nosotros saber un poco más. Entonces tenemos también que agradecer a André Luis que nos trae esta perspectiva de él, ¿no? Para avisarnos sobre lo que hay en el mundo espiritual. Entonces ese fue el resumen que yo hice del capítulo 1. Entonces, abiertos a comentarios, a sus propias interpretaciones. Hola Marci, hola a todos. Hola, Gio. ¿Cómo van? Yo quería dar mi opinión en cuanto a lo que estás mencionando de entender esta separación y esta diferencia entre el plano físico y el plano espiritual. Y quiero traer como una frase que leí esta semana que decía, cuando no entendemos muy bien esa parte espiritual, y nos centramos solamente en la parte física, lo normal que decimos es que venimos sin nada y nos vamos sin nada, porque estamos como creyendo que solamente, o el conocimiento que se nos ha dado es que es esta vida y no hay otras. Pero cuando ya uno empieza a entender la trascendencia del espíritu y de las múltiples encarnaciones que vamos a tener para el perfeccionamiento moral, que es el ejercicio para el cual se nos está dando la oportunidad de reencarnar, ya se cambia la percepción y no nos vamos sin nada, realmente venimos con todo y nos vamos con todo, porque realmente no solamente puede ser que llevemos esta vida, sino que llevemos múltiples vidas en un proceso
de mejoramiento y de adelantamiento, donde posiblemente ya tengamos muchas cosas ganadas en comparación con los espíritus menos adelantados, y realmente ahí es donde radica todo ese adelantamiento moral que ya el espíritu ha tenido, y que nosotros debemos de ser conscientes de que ese es el ejercicio, y en las múltiples vidas venimos a perfeccionar cada una de esas virtudes. Entonces, entender que nos vamos también de acá con mucho, porque cada prueba, cada situación, cada persona que se nos pone al frente es un maestro que nos va a enseñar muchas cosas, si estamos porque podemos también ser tercos y perder nuestro tiempo a las señales que se nos están presentando para ese perfeccionamiento. eh, pero realmente, si sabemos aprovechar el tiempo y cada situación, nos vamos a ir con mucho de esta existencia, y vienen muchas más, porque el ejercicio es bastante extenso para llegar a ese grado de perfeccionamiento moral, que a veces sentimos que eh, no tenemos mucho avance, pero realmente sí tenemos mucho ganado ya. Entonces quería compartir esa aclaración que leí esta semana, y que a lo que estamos estudiando viene muy acorde, que realmente tenemos un ejercicio muy bonito, en donde en cada existencia estamos aprendiendo algo nuevo, y el espíritu prevalece y continúa como con todos esos aprendizajes para seguir perfeccionándose eh, existencia tras existencia. Exactamente. ¿Alguien más que quiera traer su resumen del capítulo? Somos 15. Pues yo voy a hablar de una pequeña parte que me llamó mucho la atención, que quería hablar, y era que en cierto punto decía: otras veces carcajadas siniestras rasgaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido estaría, a mi ver, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro. Entonces ahí propiamente entendemos los periespíritus de estos espíritus que se reúnen todos por vibración en el umbral. Es muy importante como entender que las formas diabólicas, todo eso, es el perispíritu que se ha dañado y ha sufrido esos percances que llevan a que un espíritu se vea de esa forma. Muy importante entender también lo que dice de la locura, porque si ustedes se ponen a ver el mundo material, y cuando nos atoramos en ese pensamiento de pasiones, de excesos, de materialismo, es un mundo loco, no tiene sentido, trae sufrimiento. Y es ese sufrimiento el que yo quería como enfocarnos, porque es ese sufrimiento el que nos lleva al umbral. Es ese aferramiento a lo material, a las pasiones, al abuso, que nos deforma el periespíritu. Es muy importante entender que si ya no estuvimos ahí porque ya tuvimos de pronto, muy posible, el periespíritu deformado, lo estamos deformando en este momento, o lo podemos o podríamos estar deformando en el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con entender la responsabilidad nuestra sobre el periespíritu, y no solo sobre el periespíritu, sino a dónde llegamos por medio de nuestros pensamientos y nuestra culpa y nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Todo eso llegamos a tener esa vibración de afinidad, porque es que es afinidad, y por eso es que esas almas están ahí, por afinidad. Era solo lo que yo quería compartir.
Roselín, después Paula. Vamos, Roselín primero. Aló, ¿me oyen? Ahora sí. Buenas noches. Sí, tengo el internet súper lento. Roselín, Paula y Guadalupe. Yo quería preguntar, es una pregunta. Desde pequeña, en todas las religiones que he estado, se ha hablado mucho del infierno, el infierno, el infierno. Este lugar siniestro, como lo llama André Luis, ¿es el mismo infierno o el infierno es otro lugar? Eso es lo que quería saber, porque en verdad desde chiquita lo he escuchado mucho. El infierno Gracias. no existe. El infierno el infierno es nuestra propia creación mental. Nuestro cielo y nuestro infierno lo creamos nosotros mismos con nuestras propias ideas. Más adelante, en este libro vamos a comprender lo que realmente es ese infierno, ¿no? Esto es uno de los libros que más nos gusta por esa misma razón, porque trae muchísima información, botando todos los velos que teníamos, ¿no? De que siempre hemos tenido. Entonces el infierno no existe como tampoco existe el cielo, ¿no? No hay un lugar específico para decir estoy abajo, estoy arriba, no existe. Entonces lo que sí existe es es esa área, es ese plano que André Luis lo viene a llamar umbral. Umbral es, recordemos que es el medio, ¿no? Está en el umbral de algo, ¿no? De un pasaje a otro. Entonces, en esos lugares, los espíritus van por afinidad, como estaba diciendo Esteban, por afinidad y atracción según sus pensamientos. Ya tuvimos este live también hablando del umbral, está en YouTube. Cuando un espíritu está muy pesado y otro está más elevado con sentimientos más sublimes, obviamente se va a elevar, pero el que está pesado se queda aquí abajo. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿A qué áreas va a ir? Entonces tiene que pasar por esa área de umbralina a esa área de emanaciones mentales más pesadas, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que estaba explicando André Luis, que lo dice acá. Dice, ¿por qué fue André Luis a ese lugar? En realidad no fui riguroso desde un punto de vista personal, o sea, él no se creía que fuera tampoco tan malo. La filosofía de la inmediatez me había absorbido. Mi existencia terrestre transformada por la muerte no estuvo señalada por acontecimientos diferentes a los de la generalidad humana. André Luis, recordemos que viene a morir de cáncer de estómago por los excesos. Él destruyó. Entonces, dice, padres, acaso fueron demasiado generosos. Esa es lo que nosotros tenemos como padres, de tener mucho cuidado cómo dar en demasía a los hijos también. Él viene a hablar sobre todo eso en este libro. Dice, demasiado generoso, obtuve mis títulos universitarios sin sacrificios, compartí los vicios de la juventud de mi tiempo, organicé mi hogar, tuve hijos, me esforcé por alcanzar una situación estable que garantizara la tranquilidad económica de mi grupo familiar. No obstante, si hacía un análisis minucioso de mí mismo, y ahora él se está yendo hacia adentro. Ahí es donde él empieza su reforma íntima. Entonces sí ve por qué él llega a pasar por el umbral. Porque él cuando estaba en la tierra no le importaba nada de eso. Él solamente estaba importado en lo que nosotros mismos estamos interesados, en ir a trabajar para poder tener una mejor vida, una vida más holgada económicamente, ¿no? Pues no tiene tampoco, no era una mala persona, al contrario, André Luis hizo muchos aportes a la medicina. Entonces viene él y dice en su reforma íntima, que ya él está empezando a hacer, dice, no obstante, haciendo un análisis minucioso de mí mismo, por alguna causa que no llegaba a determinar, experimentaba la sensación de haber perdido el tiempo. Un hombre que era un científico, que encontró vacunas, que ayudó a muchísimas
muchísimas cosas en la parte médica de aquellos tiempos, igual que este otro doctor Osvaldo Díaz, creo que es también, y viene a decir que perdió el tiempo. Interesante lo que dice él. Tenía la sensación de haber perdido el tiempo, a lo que se agregaba la silenciosa acusación, o sea, el sentimiento de culpa de su conciencia. Había pasado por la tierra disfrutando de sus beneficios, cosechando las bendiciones de la vida, pero no le había devuelto ni un céntimo de la enorme deuda contraída con ella. Había tenido padres cuya curiosidad, había tenido padres cuya generosidad y sacrificio nunca valoré. A mi esposa, al igual que a mis hijos, la retuve ferozmente en las rígidas tramas del egoísmo destructor. Fui el dueño de un hogar que cerré a todos aquellos que deambulaban en el desierto de la angustia. O sea, él no fue generoso, él estaba en su círculo, es su familia, sus hijos, y es mío, 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 ¿no? Sus padres le dieron todo, fueron generosos con él, pero tampoco le importó, era como que se lo merecía. Y aparte de eso, no dio la puerta, no abrió la puerta al necesitado, no extendió la mano a los que estaban pasando un tipo de necesidad, no hubo bondad en él, es lo que él está diciendo. Me había regodeado de las satisfacciones familiares, pero olvidé de extender la bendición divina de la inmensa familia a la inmensa familia humana, ciego a los elementos deberes de la fraternidad. No quiere decir que André Luis, no ha hecho nada que nosotros no hayamos hecho. Si nos ponemos a analizar, como yo he escuchado mucho el de la puerta para afuera, a mí no me interesa, de la puerta para adentro es lo que me importa, ¿no? Entonces, eso es una cosa para pensar. Entonces, por esa razón es que André Luis pasa por este lugar y no es el infierno como tal, no, porque el infierno no existe. Esto podría ser en lo que nosotros vendríamos conociendo, más bien sería una referencia al purgatorio como tal. Porque André Luis habla en el libro también de que hay lugares más horripilantes que este, donde hay espíritus más densos, que después lo vamos a ver más adelante. Paula estaba en secuencia, Guadalupe y Esteban. Ok, gracias. Muy buena noche para todos. Dos cositas, una anécdota y otra es una pregunta. Y una anécdota, sumándome un poquito al comentario de Esteban, es que yo creo que en esta vida tú te encuentras con muchas personas que te vienen a enseñar cosas que no considero que no haya ni bueno ni malo, sino que hay personas que bajo sus intenciones te vienen a enseñar algo. Me pasó algo particular hace poquito y es que en una situación que estaba con una persona, supe que esa persona me está diciendo una mentira en su momento y fue muy charro porque en su momento cuando vi que me estaba mintiendo, su cara se transformó totalmente y vi como un payaso malvado y vi otra figura que no era la figura de él. Entonces yo creo que es importante entender eso, de entender las intenciones de las personas que te vienen a enseñar y que no, con las que tienes afinidad y con las que tienes que seguir evolucionando, las que tienes que dejar porque lo que te provocan es un reproceso en tu vida y te estancan literal en tu plan de crecimiento espiritual, personal, moral, intelectual, es entender las intenciones. Y dos, que quería hacer una preguntita, y es que de pronto a mí no me quedó tan claro por qué los espíritus también duermen. Pues ahorita mencionaste, no solamente el cuerpo físico duerme, sino también la parte espiritual. No me quedó tan claro por qué también duermen. Bueno, la respuesta es corta. Tenemos que seguir leyendo el libro porque él lo dice casi a mitad del libro. Guadalupe. Noches. Ay, no abre. Ya. Te quedaste muda, Lupita. Ahora sí. Ahora no. No sé qué pasa. Alguien me puso... Ahora sí. Solamente toca una vez y suelta. Es que alguien me... o no, desde allá. Sí, porque ponemos mute a todos para que no haya interferencia y no se caiga la llamada.
Sí, por eso. Ahorita sí ya me lo abrieron. Ok. Bueno, buenas noches. También los libros nos dicen que la parte del umbral siempre está más pegada a la tierra, ¿no? Estamos en una, como en la parte más inferior de un espacio, ¿no? Vamos a llamarlo así, de una dimensión diferente, pero estamos lo más pegado a la tierra. Pero lo importante que yo quiero resaltar del libro es cuando Andrés Luis dice, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscad la verdad antes de que la verdad os sorprenda. Sudad ahora para no tener que llorar después. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Los que ya vamos poquito a poquito, creo, despertando, de tratar de encontrar esa verdad, porque es muy fácil en todos los círculos, ¿no? Que nos gusta que nuestro cuerpo esté bien y vamos al gimnasio y le dedicamos horas al gimnasio y a la alimentación, pero a la parte espiritual no le dedicamos nada o muy poquito, ¿no? Apenas y minutos o una hora a la semana o algo así, cuando al cuerpo le dedicamos más y que ese es perecedero. Entonces, bien dice André Luis, ojalá, ¿no? Podamos encontrar la verdad antes de cruzar hacia las sombras. Eso era lo que quería decir. Gracias. Qué gran mensaje el que nos trae André Luis como para ponernos a pensar realmente. Esteban. No, Gio va primero. Ah, Gio. Sí. Una precisión, no una precisión, un tema rápido como cuando estábamos hablando de que André Luis estaba por allá siendo atormentado por espíritus malvados que lo querían, pues, y que le generaban miedo. También es algo que yo dentro de este ejercicio de lecturas he venido practicando somos vibración y atraemos lo que nosotros mismos estamos generando como nuestro entorno. Y para poder de pronto ahuyentar a esas malas vibraciones, esos malos espíritus, debemos de hacer un ejercicio muy complicado, porque yo sé que es complicado, y es prestar mucha atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. Entonces, depurar esas tres cosas automáticamente están elevando tu vibración, están ahuyentando vibraciones negativas y adicional está generando una atmósfera donde vas a atraer espíritus que de pronto son más afines a lo que tú piensas, porque en el plano espiritual, si bien en el plano físico nos toca prestar mucha atención a lo que hacemos y a lo que decimos, en el plano espiritual somos netamente pensamientos y ahí es donde está el ejercicio eh, más importante que realizar porque realmente nos repercute tanto acá el pensamiento como en el plano espiritual. Entonces quería hacer como énfasis en esas tres cosas que tengo muy presentes a diario y que es un ejercicio de estarse recordando constantemente de qué es lo que realmente estoy pensando cosas buenas, cosas malas y realmente también cómo actúo en consecuencia con lo que estoy pensando y diciendo y demás, que todo eso repercute en lo que se presente delante de mí. Quería aportar esa parte. Totalmente. Qué buen aporte, Gio, porque sí, son esos tres los que cambian, pero la finalidad de cambiar, de estar consciente del pensamiento, de las palabras y de los actos, tiene una finalidad muy importante aquí que vemos en André Luis, porque miren lo que pasa es que fueron sus sentimientos, su conciencia la que estaba rigiendo dónde llegó él. Entonces, con la finalidad, y eso lo dice mucho Marcelo, nuestro mentor en Becerra, dice mucho que
cómo te vas a sentir al final de tu vida. ¿Vas a tener un cargo de conciencia o te vas a sentir feliz de lo que hiciste, de todos tus... Entonces sí, son esos pensamientos y esas palabras y esos actos los que definen mi cargo de conciencia, pero ese cargo de conciencia es el que me rige y decide dónde voy yo, ¿cierto? Si llego al umbral, pero es por ese cargo de conciencia. Y es lo lindo de que empezar a trabajar la conciencia es trabajar con esos 3 elementos que tú dices, Gio, muy bonito, porque son esos 3, ese cambio de comportamiento, y sea comportamiento, obviamente puede ser el pensamiento, un comportamiento también puede ser una obra y también un comportamiento puede ser palabra. Entonces es ese cambio de comportamiento el que nos causa un efecto positivo o pesado, ¿cierto? Pesado en la conciencia. Solo eso. Exactamente. Roselín, para terminar de contestar tu pregunta, en el capítulo 3, ítem 10, habla sobre lo que es la erraticidad y habla del proceso temporal de un paso al otro del umbral, ¿no? Dice acá, en el intervalo de existencia, esto es lo que llamamos erraticidad. El espíritu permanece en el mundo espiritual durante un lapso más o menos prolongado. Allí es feliz o desdichado de conformidad con el bien o el mal que haya hecho. El estado espiritual es el normal del espíritu, porque ese será su estado definitivo y porque el cuerpo espiritual no muere. Entonces, no lo voy a leer completo por cuestiones de tiempo, pero léelo, que ahí están bastante bien detallados, Kardec lo dice. Y otra cosita que yo quería, que no quería que se fuera, que es importante también de la lectura, dice André Luis, sigue en su relato, ¿no? Que él se sentía como una flor de invernadero en el umbral, porque él no había desarrollado los gérmenes de la divinidad del Señor en su vida. Dice que reprimí con una actitud delictiva inducido por el incontenible deseo de experimentar la comodidad. Escucha esto. Él solo se dedicó al materialismo, al inmediatismo. Señores, materialismo no tiene que ver nada con consumismo. Materialismo es todo aquello a lo que le damos importancia antes que la vida espiritual. Eso quiere decir lo que el mismo André Luis estaba diciendo, la política, las cuestiones terrenales, los goces terrenos, la fiesta, la familia, etcétera, ¿no? Pero no pensó en sí realmente. Entonces él continúa. No había entrenado mis órganos para la vida nueva. Por consiguiente, era lógico que al abrir los ojos allí me sintiera como un discapacitado. Volviendo al río infinito de la eternidad, no sabía acompañar de otra forma que no fuera compulsivamente la incesante carrera de las aguas, igual al desventurado y exhausto mendigo errante, perdido en el desierto a merced de impetuosos torbellinos. ¿Por qué él dice que él no había preparado sus órganos para la vida nueva? ¿Alguien se ha puesto a pensar, si yo me voy a morir, ¿para qué me voy a cuidar los órganos, no? Entonces, este libro de André Luis a mí me hizo, cuando la primera vez que lo leí, cada vez que leemos este libro siempre aprendemos cosas nuevas, porque a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos también desarrollando nuestro intelecto y lo podemos comprender de muchas diferentes formas de nuestra vida. Entonces, él dice que no preparó sus órganos, porque recordemos que André Luis llega al plano espiritual con enfermedad de transmisión venérea, porque él tenía desajustes en el sexo. Él tenía sus desvíos sexuales, ¿no? Tenía problemas de hígado por el exceso de bebida, el estómago por el exceso de comida y de rabias que él cogía, porque era una persona muy colerienta, ¿no? También tenía problemas de riñones y de pulmones porque fumaba.
Y entonces todas esas cosas, por eso es que le pregunta, más adelante en el libro le va a preguntar el espíritu que lo está atendiendo, si esto no es suicidio, entonces dime qué es. Cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, entonces no tenemos esa, o sea, nosotros nos matamos en este aspecto cuando él está diciendo que no preparó sus órganos. Es lo que estaba diciendo Esteban del periespíritu, y esto ya lo hemos estudiado en clases anteriores y tenemos un live de esto que está en YouTube, ¿no? Que el periespíritu, todo lo que nosotros le hagamos al cuerpo lo marcamos en el periespíritu. Entonces, cuando nosotros vayamos a volver a una encarnación, vamos a regresar, entonces probablemente esto es un ejemplo, esto no es una cosa que es porque tiene que ser así. Este es un ejemplo de cosas generales que los espíritus nos han hecho saber, ¿no? Por ejemplo, una persona que fumó mucho, un fumante, ¿no? Que destruyó sus pulmones, puede venir en una próxima encarnación con un cáncer de pulmón, puede venir con asma, con algún problema respiratorio, ¿no? Etcétera. Aquel que tuvo un desvío con la comida, y cualquier tipo de desvío, cualquier cosa que nosotros causemos daño en el periespíritu, hasta con nuestras propias actitudes, lo que estaba diciendo Gio, al hablar, ¿no? A veces esto lo dice el libro de los medios, que unas personas que hablaban y hablaban mal, que eran personas maledicientes, ¿no? Entonces iban a tener una próxima encarnación que iban a tener problemas mentales porque utilizan mal su inteligencia al estar hablando mal de las personas, al estar creando caos con la palabra. O sea, el don de la palabra es muy importante. Entonces esas son cosas que lo hacemos a nosotros mismos, pero no estamos conscientes de ello hasta que vienen los espíritus y nos vienen a explicar esto. Y como dijo André Luis en el primer párrafo, perdón, Emmanuel en el prólogo, esto es uno de muchos libros, porque hay infinidad de libros que hablan sobre el mundo espiritual. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Nos quedan 15 minutos. Luza, ¿tú querías comentar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Entonces vamos a darle paso a la lectura del capítulo 3, ítem 10, ya que vamos a tener tiempo. Y dice así. En el intervalo que existe, este es Roselín, este es el libro El cielo y el infierno, capítulo 3, ítem 10. En el intervalo que existe entre la existencia corporal, el espíritu permanece en el mundo espiritual durante un lapso más o menos prolongado y allí es feliz o desdichado de conformidad con el bien o el mal que haya hecho. El estado espiritual es el estado normal del espíritu, porque ese será su estado definitivo y porque el cuerpo espiritual no muere. El estado corporal solamente es transitorio y pasajero. En el estado espiritual, sobre todo, el espíritu recoge los frutos del progreso que realizó mediante su trabajo en la encarnación. Es lo que estaba comentando Esteban y Gio, que aquí es, ¿no?, esas cosas que nosotros debemos trabajar, que es difícil, pero no imposible, porque todo depende de la voluntad del espíritu, o sea, de nosotros. Su trabajo mediante trabajo en la encarnación y a la vez se prepara para nuevas luchas y adopta las resoluciones que se esforzará por llevar a la práctica cuando regrese a la vida humana. Eso quiere decir que el espíritu se prepara de vida a vida, que es lo que está haciendo André Luis. Él luego que va a salir de este umbral nos va a decir qué fue lo que pasó con él, qué fue lo que estuvo haciendo todo este tiempo y cómo se preparan los espíritus antes de encarnar. Y vamos a ver unas encarnaciones, podemos o no escoger nuestra encarnación. ¿Será que siempre podemos escoger nuestra encarnación? ¿Será que yo elegí encontrarme con Esteban, con Gio, con Guadalupe? ¿Será? Entonces André Luis nos va a venir a explicar todas estas cosas aquí en este libro.
El espíritu progresa también en la erraticidad. La erraticidad es lo que está narrando André Luis, ¿no? Que es ese estado de una vida y otra. Eso es lo que llamamos un estado de erraticidad, donde adquiere conocimientos especiales que no podría obtener en la tierra y modifica sus ideas. El estado corporal y el estado espiritual representan para él la fuente de dos tipos de progresos solidarios entre sí. Por esa razón, el espíritu atraviesa alternadamente esos dos modos de existencia. Entonces, esta es la razón por la cual morimos. ¿Sí ve lo que él está diciendo? Admitidos, perdón. Por esa razón, el espíritu atraviesa alternadamente esos dos modos de existencia, que es el de encarnado y el de desencarnado, para progresar en los dos planos. En el espiritual, que es el verdadero, ahí se prepara, estudia, etcétera. Y aquí en la tierra viene a hacer el examen, ¿no? Viene a hacer el examen. Entonces, en la pregunta del libro del Evangelio, que creo que fue la 621, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿dónde está la conciencia? ¿En dónde se encuentra nuestra conciencia? ¿Dónde se encuentran las leyes de Dios? Porque André Luis dice aquí en esta parte del libro acá, dice que él sentía ese sentimiento de haber perdido el tiempo, ¿no? De no haber aprovechado las cosas como estaba. Entonces se sentía ese sentido de culpa. ¿Por qué? Porque Kardec le pregunta eso a los espíritus, ¿no? Que dónde está Dios en nosotros, dónde se encuentra. Entonces, ¿dónde están las leyes divinas? Entonces ellos dicen que son inherentes al espíritu, al hombre. Nosotros sí están ahí. ¿Dónde? En nuestra conciencia. En nuestra conciencia. Lo que pasa es que las hemos olvidado, pero el hombre en sí, el ser humano, el espíritu como tal, fue hecho para ser bueno, no fue hecho para ser malo. Lo que pasa es que tenemos un libre albedrío que nosotros decidimos si hacemos un camino por aquí o un camino por allá. Siempre vamos a tener protectores que nos están ayudando, pero como lo dice aquí André Luis y lo vamos a ver más adelante, fue ayudado, pero él decidió, él lo dice aquí, yo lo escogí voluntariamente. Entonces, en otras ocasiones, interpretaba la Biblia o interpretaba las sagradas escrituras, todo lo que tuviera que ver con la religión, para crear polémica, no porque realmente le interesara. Entonces de eso él se está arrepintiendo. Entonces por eso nosotros también decimos, toda religión es sagrada, toda creencia es sagrada. No podemos ser criminales, porque matar no es solamente matar físicamente a alguien, sino matar la ilusión de la persona, matar sus sentimientos, matar sus creencias. Eso no debemos de hacerlo, no podemos hacerlo. Entonces siempre que tenemos que tener ese cuidado de cómo nos expresamos. Si yo soy atea, yo no puedo andar diciendo por ahí, pero es que tú crees en otra cosa, ¿me entiendes? Porque estamos siendo parte del aniquilamiento, o más bien dicho, de la caída moral de aquella persona. Entonces, aunque yo crea o no crea en lo que la persona crea, yo no tengo por qué rebatirlo. ¿Me explico? O sea, no para hacer daño no. Pero si es una cosa que es para crear un bienestar, para darle una nueva perspectiva, una visión diferente, una visión. El otro día yo conversaba con una muchacha que ella habla conmigo por WhatsApp y me dijo, Marcela, te voy a comentar algo. Yo toda mi vida he sido católica, creada desde todos los ritos de la Iglesia Católica yo los he hecho, he sido educada por monjas y todo lo que me contó, ¿no? Católica, todo completo. Entonces dice, pero yo he perdido la fe. Yo no veo que la Iglesia esté haciendo lo correcto. Yo no entiendo por qué pasan cosas
que voy a donde yo voy a confesarme y mi cura, mi sacerdote no me da una respuesta, no es lo que yo quiero oír. Solamente me dice, porque es que Dios así lo quiere, Dios tiene sus motivos, pero eso a mí no me llena. Entonces ella me estaba contando su historia, ¿no? Entonces, eso fue hace mucho tiempo. Entonces, yo he venido hablando con ella, ¿no? Y yo le he alentado a decir que no deje de hacer aquello que le gusta, porque la organización católica como tal, como una organización, tenga su fallo, porque aquí en la tierra nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguna religión es perfecta, ni siquiera el espiritismo. Podemos decir que estamos fuera de cualquier cosa que no pudiera ser señalado. No. Entonces yo siempre le insto, lee la Biblia. Si tú sientes paz, si tú te sientes bien en ir a confesarte, en ir a arrodillarte, en ir a prender tu velita, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te vas a privar de eso? Porque no crees en el pastor que está ahí o lo que sea. Entonces esas son cosas que nosotros debemos aliciar la fe de la persona. Porque ella me dice, yo no me siento capaz o yo me siento mal porque la iglesia nos dice que los espíritus no existen, que los espíritus son demonios, etcétera, etcétera. Y entonces me siento confundida con lo que estoy aprendiendo contigo y las cosas que estoy leyendo. Y después cuando voy donde el padre y me dice otra cosa, entonces yo le recomendé que ella siguiera su corazón, ¿no? Que ella leyera lo que quisiera, que ella no necesitaba dejar su religión, ella no necesitaba dejar de ser lo que ella es o creer en lo que ella cree. Simplemente el espiritismo nos dice que nos viene a enseñar el conocimiento de nosotros mismos para nuestra propia regeneración. Entonces, ya que seamos católicos, apostólicos, espíritas, evangelios, eso no importa. Nos van a juzgar por nuestras obras, por nuestros hechos, no por la religión que profesábamos o los títulos que teníamos. Ya lo viene bien diciendo André Luis en este libro. Y bueno, no sé si alguien tiene un comentario final. Nos quedan 5 minutos. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Quién le gustaría hacer la oración de cierre? Paula tiene cara de que quiere hacer la oración de cierre. Mira, ya Rosely la va a hacer, la Paula. Yeah. Buenas Paula. noches. Buenas noches. La va ¿Perdón? a hacer Paula. No, tú. Hazla tú. Chévere. Bueno, Dios Padre, creador de todas las cosas, en este momento te damos infinitas gracias por esta clase tan maravillosa que nos llena, nos responde muchas preguntas, nos llena de alegría y esperanza, que es lo que más necesitamos en estos momentos y nos ayuda a crecer día a día en la espiritualidad. En este momento pido permiso para el cierre y para colocar a cada una de estas almas y estos espíritus maravillosos que están aquí en tus manos, Señor. Y protégenos a todos en la humanidad en este momento de todas las cosas que están pasando, terribles. Danos fuerza y dale fuerza también a todos nuestros hermanos en el mundo, Señor, que también van a llegar a ti algún día para aguantar estas pruebas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, que así sea. Gracias a Dios. Buenas noches. Gracias por Qué estar buen aquí. estudio. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo gigante, que descansen. Chao, bye bye. Buenas noches a todos. Bye. Una feliz noche. Gracias, buenas noches.